Hace 110 años comenzaría el episodio más importante en el siglo XX para México. Y en este capítulo le hablemos de historia, recorreremos la primera etapa de la Revolución Mexicana, desde los primeros levantamientos hasta el asesinato del presidente Madero durante la Decena Trágica. Ponte tus audífonos y acompáñame, estás en Hablemos de Historia. Bienvenidos amigos a una nueva entrega de Hablemos de Historia. Hoy miércoles 18 de noviembre estamos a 2 días de celebrar un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana. Entonces tenemos un pretexto para continuar hablando de esta lucha, pero como ya tenemos un capítulo de ella, por si no lo has escuchado, es el episodio 3 de la primera temporada. Entonces nos centraremos en los primeros años de esta, cómo comenzó y cómo se fue encaminando al imaginario colectivo que todos tenemos de esta guerra. Entonces, ¿te interesa? Comencemos, estamos en Hablemos de Historia. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ok, a lo largo de varios capítulos de este podcast hemos hablado de la etapa de nuestra historia conocida como el Porfiriato. Ya saben, esos 30 años en los que el general Porfirio Díaz Mori gobernó nuestro país. Entonces vamos a dar solamente un pequeño repaso de estos años para no repetir lo mismo otra vez. Como ya sabemos, después de la muerte de Benito Juárez en 1872, Sebastián Lerdo de Tejada, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores durante la presidencia juarista, lo sucedería en el cargo hasta 1876, cuando se reelegiría. Entonces es cuando el general Díaz, que ya arrastraba una amplia y destacada carrera militar, sobre todo en la Guerra de Reforma y la Segunda Intervención Francesa, también como candidato a la presidencia, desconoce la reelección de Lerdo y se levanta en armas. Posteriormente lograría quedarse con la silla presidencial, pues Tejada se exiliaría en los Estados Unidos. Fue así como comenzarían los más de 30 años de Díaz en el poder, solo interrumpidos, entre comillas, por el gobierno de Manuel González. Gracias a modificaciones a la Constitución, se reelegiría una y otra vez hasta 1811. Sus periodos presidenciales se vieron llenos de contrastes por la pobreza extrema en la que vivía más del 80% del país y la amplia modernidad que venía dándose en esos años. Ejemplo de esta modernidad son las redes ferroviarias, eléctricas y de telégrafo, la construcción del Palacio de Bellas Artes, así como el más grande proyecto que tenía, que era el Palacio Legislativo, del cual solo queda la cúpula que puedes visitar en el mero centro de la Ciudad de México y ahorita es mejor conocida como el Monumento a la Revolución. Sin embargo, los latifundios, tiendas de raya, represión total a una oposición prácticamente inexistente por esto mismo, la guerra contra los yaquis, la culminación de la guerra de castas en Yucatán, la malísima distribución de todo lo que generaba el país y claro, la inexistente democracia serían motivos más que suficientes para que todo el país quisiera ponerle un alto a esta dictadura. Nacido en Parras, Coahuila, Francisco Ignacio Madero, un hijo de hacendados y nieto de un exgobernador de este estado, sería la cara de la oposición después de una entrevista de Díaz con el periodista estadounidense James Krillman en 1908, en la que diría que dejaría el poder al finalizar su mandato. Madero había recibido una educación en Europa enfocada en economía y comercio y a su regreso a México en 1872 se estableció en San Pedro de las Colonias y se hizo cargo de una parte de la hacienda familiar, etapa en la que se puso de manifiesto su espíritu progresista y emprendedor, modernizó los sistemas de cultivo y de riego y se esforzó en mejorar la situación de sus trabajadores, aunque ya por aquellos años albergaba ideales democráticos y de reforma social, así como una preocupación por las condiciones de vida de los campesinos, no empezó a participar activamente en la vida política hasta muchos años después. En los últimos años del Porfiriato, el descontento no se limitaba a las clases más desfavorecidas. Surgieron voces críticas entre las mismas élites y se gestaron nuevos partidos políticos y aparecieron nuevos líderes, entre ellos Francisco y Madero. Hacia 1905, los abusos de poder del gobernador de Coahuila, Miguel Cárdenas, determinaron el inicio de su activismo político. Fundó el Partido Democrático Independiente y empezó a exponer sus ideales en el rotativo El Demócrata. Antes de seguir, hay que hacer énfasis en otro movimiento anterior al de Madero, el de los hermanos Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón. Nacidos en Oaxaca, fueron precursores de la revolución y contrarios al régimen porfirista. Por esto crearon el periódico llamado Regeneración en 1900
el cual hacía críticas al gobierno citando el artículo número 7 de la Constitución de 1857. La libertad de imprenta no tiene más límites que el respeto a la vida política, a la moral y a la paz pública. Al igual que otros liberales de la época, los Flores Magón conocieron obras de autores anarquistas desde principios del siglo, aunque afirmaba que siendo jóvenes, su hermano Jesús les llevó un libro titulado Los nihilistas y que ese fue su primer acercamiento a las ideas sociales. Jesús y Ricardo asistieron al Congreso Liberal en San Luis Potosí en 1901 para posteriormente adentrarse en las obras de pensadores socialistas y anarquistas europeos como Tolstoy, Fourier, Owen, también Marx, Engels y del mexicano Francisco Severo Maldonado. Sin embargo, fueron pocos los que asumieron las ideas anarquistas de la lucha revolucionaria como Ricardo y Enrique. Eso también fue la razón de la división en los grupos liberales, pues mientras algunos buscaban solo reformas políticas, los Flores Magón buscaban reformas económicas y sociales que los llevó a plantear la abolición del Estado y la propiedad privada, como parte de una revolución social, política y económica de carácter libertario. Y este mismo pensamiento libertario de los Flores Magón resultó de una amalgama entre la concepción comunitaria de la vida en los pueblos indígenas, la tradición liberal mexicana del siglo XIX y el pensamiento de filósofos anarquistas europeos. Pero volviendo a Madero, un repentino cambio de opinión de Díaz, que volvió a postularse como candidato, desató mucha indignación en el pueblo. Todo ello no hizo sino intensificar el activismo del coahuilense y en 1909 fundó el Centro Antirreeleccionista de México, al frente del cual difundió sus ideas por todo el país. En la convención celebrada en abril de 1910, el Partido Nacional Antirreeleccionista lo designó como candidato a la presidencia. Temeroso de su popularidad, Porfirio Díaz ordenó al acoso de Madero, que fue detenido en Monterrey el 7 de junio en plena campaña electoral y trasladado a San Luis Potosí. Con su rival tras las rejas, el Congreso religió a Díaz para un nuevo sexenio. Para Madero, el hecho de no poder acceder al poder por la vía democrática evidenciaba que solo el levantamiento armado podía llevar un verdadero cambio. Y en octubre de 1910, tras lograr eludir la vigilancia, Francisco Madero huyó a los Estados Unidos y desde su exilio en San Antonio, Texas, hizo público el programa político llamado Plan de San Luis, en el que denunció los abusos de la dictadura y expuso, entre otros proyectos, la intención de favorecer a los sectores agrarios, restituyendo a los campesinos los terrenos que el porfirismo les había arrebatado. Se señaló el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde como fecha del alzamiento, y gracias a aquella apelación al apoyo rural, el campesinado terminaría por responder al levantamiento en armas de manera unánime. Era el inicio de la Revolución Mexicana. Ya se va tu Juan. Aunque no tan precisamente. A pesar de que el Plan de San Luis señalaba al 20 de noviembre como fecha de levantamiento, hubo varios alzamientos adelantados, siendo el caso de Cuchillo Parado, Chihuahua, el más alejado de la fecha, cuando los rurales, al descubrir la conspiración, trataron de prender a Toribio Ortega Ramírez, cabecilla del movimiento en la región, por lo que ese lugar es considerado como cuna de la Revolución Mexicana. Subraya la historia que fue la madrugada del 14 de noviembre del año de 1910, cuando un grupo de 70 campesinos malarmados se enfrentó con las fuerzas del gobierno en las faldas de los cerros cercanos al pueblo perteneciente al municipio de Coyame, muriendo 60 de ellos. Posterior al enfrentamiento, Ortega, que era un pequeño comerciante que se manifestaba contra el caciquismo en el estado de los Krill y los Terrazas, se integró al club antirreeleccionista de quien fue presidente en la zona. Se unió al movimiento maderista en Chihuahua que comandaba Abraham González y estuvo bajo las órdenes directas de Pascual Orozco, participando en el combate de Ojinaga, así como la toma de Chihuahua. Otro alzamiento anticipado fue el de la ciudad de Puebla, protagonizado por los hermanos Carmen, Aquiles y Máximo Cerdán. Lo que llevó a los hermanos Cerdán a ser de los primeros en levantar las armas fue el cateo que la policía poblana haría a la casona ubicada en la calle Santa Clara número 4, pues se habían enterado que en el interior se resguardaba un arsenal clandestino, y en cuestión de minutos la casa estaba rodeada por el jefe de policía Miguel Cabrera y su escuadrón, quien exigió que se rindieran y entregaran a las autoridades. Sin embargo, los Cerdán, junto a algunos de sus partidarios, decidieron enfrentarse a las autoridades. El tiroteo duró varias horas, que se dio entre ambos bandos, y aunque llegaron refuerzos para apoyar a la policía, la resistencia hecha por los revolucionarios fue más de la esperada.
hasta que finalmente la casa fue ocupada por los soldados, quienes arrestaron a Carmen, a su madre y a la esposa de Aquiles. Máximo, el menor de los hermanos, junto con varios de sus compañeros, murió durante la batalla, mientras que la suerte de su hermano Aquiles fue otra, pues tras esconderse fue descubierto por un soldado quien le dio muerte. Su cuerpo fue exhibido en la plaza principal como advertencia a quien acudiera al llamado de Francisco y Madero. A pesar de que la muerte de Cerdán pareció un fracaso en el intento revolucionario, la lucha armada tuvo respuesta en el occidente de Chihuahua, no por parte de los antirreeleccionistas, sino en la gente del pueblo y zonas rurales. Posteriormente se extendió a los estados vecinos de Sonora, Durango y Coahuila. Internándose en Zaragoza, al sureste de Ciudad Juárez, el 14 de febrero de 1911, Madero decidió regresar a México acompañado de algunos seguidores, colaboradores y de su hermano Gustavo, con el propósito de asumir el liderazgo del movimiento armado, mejorar su organización y permitirles poder atacar poblaciones de mayor tamaño. El 6 de marzo, Madero, al frente de unos 800 irregulares, decidió atacar Casas Grandes, Chihuahua, pero fue derrotado por el 18º Batallón de Infantería al mando del coronel Agustín Valdés. Durante el combate, Madero resultó herido en un brazo y paralelamente surgieron más movimientos en el país, como en los estados de Guerrero y Morelos, extendiéndose el conflicto prácticamente a todo el territorio mexicano. Madero se retiró para reorganizar sus fuerzas y recibió el apoyo de Pascual Orozco y un personaje clave en esta parte de nuestra historia y en general de todo el proceso revolucionario, Francisco Villa. Nacido como Doroteo Arango Arámbula un 5 de junio de 1878 en una ranchería de Durango llamado La Coyotada, se dice que su vida criminal comenzaría a los 16 años, cuando asesinó o disparó a un hacendado que había abusado o intentado abusar de su hermana. Desde entonces escapó y se refugió en los montes y cerros pelones que abundaban en nuestro norte. Es aquí cuando comienza la leyenda. Doroteo Arango, a cuya cabeza se había puesto precio, cambió de nombre y adoptó el de Francisco, Pancho Villa. Hombre como cualquier otro, pero con alguna peculiaridad, pues si bien hay muchos Panchos en México, el apellido era algo particular en finales del siglo XIX, sobre todo en el territorio mexicano. Acababa de nacer Pancho Villa, un hombre con una legitimidad recuperada por la fuerza que rápidamente se convirtió en un bandido generoso, dicen algunos. Después de una carrera delictiva, según a quien se lo preguntes, el movimiento maderista comenzaría a tomar una fuerza más que considerable y uno de sus hombres de confianza, Abraham González, invitó a sumarse a la rebelión a Pancho Villa. Enseguida se unió a Madero en su lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz y demostró una habilidad innata para la guerra. Aprovechando su conocimiento del terreno y de los campesinos, formó su propio ejército en el norte de México. Casi 2 décadas en las montañas, burlando a todos los que lo perseguían y desconfiando de aquellos que podrían traicionarlo, fueron su escuela guerrillera. Para algunos, Pancho Villa apoyaría la causa revolucionaria para que quedaran olvidados sus delitos, y para otros lo hizo porque no podía dejar de luchar junto a los suyos. Ante la situación, Porfirio Díaz tomó varias medidas desesperadas, como suspender las garantías individuales. Además, ante la noticia de que los Estados Unidos estaban reuniendo su ejército en la frontera, intentó negociar un acuerdo de paz. Es importante recalcar que el movimiento antireeleccionista se transformó durante el proceso militar en uno de oposición a uno de rebelión, por lo que el movimiento urbano de la clase media se convirtió en una lucha popular y rural, con nuevos líderes dispuestos a la lucha armada que no habían participado en el movimiento que rechazaba la reelección de Díaz, como los mismos Villa y Orozco, y otra figura clave en los años venideros, Emiliano Zapata. Al movimiento se habían unido rancheros del norte del país, vaqueros, ferrocarrileros, mineros, obreros, artesanos, profesores rurales, rancheros sureños, entre otros, los cuales eran poco afines a la figura de Madero. Por estos motivos, este último quiso dar por terminada la lucha prematuramente. Para esto, el padre de Madero y su hermano Gustavo se reunieron con José Ives Limantour, ministro de Hacienda y Crédito Público en Nueva York. Durante el encuentro le entregaron una propuesta de la Junta Revolucionaria en donde se pedía al gobierno la adopción de la no reelección, la renuncia del vicepresidente Corral, la democratización del gobierno y que se garantizara la libertad política.
A su regreso a la capital, Limantur convenció a Díaz de efectuar cambios en su gabinete, por lo que todos, a excepción de 2 funcionarios, fueron reemplazados. Además, Díaz envió al Congreso una iniciativa de ley para prohibir la reelección. Dichos cambios resultaron insuficientes para Madero, quien siguió insistiendo en la renuncia de Díaz y Corral. Las negociaciones entre maderistas y el gobierno continuaron, tratando de llegar a un arreglo en el que Díaz siguiera en el poder. Representantes del porfirismo ofrecieron incluso la renuncia de Corral, la facultad de los maderistas de nombrar 4 ministros del gabinete y 14 gobernadores. Aunque Madero estaba dispuesto a aceptar, sus colaboradores se opusieron, por lo que al final se rompieron las negociaciones. Desde el 11 de abril, Madero y sus tropas establecieron un cuartel general cerca de Ciudad Juárez, Chihuahua, en los márgenes del río Bravo, pactándose más tarde un armisticio. En mayo de ese año, el presidente Díaz emitió un comunicado en el diario La Nación en el que, entre otras cosas, criminalizaba la rebelión, que no dejaría la presidencia y que el fracaso de las negociaciones traería de nuevo las hostilidades. Tras ciertas acciones descoordinadas, ganarse algunas heridas de guerra, pero dando pocos golpes de autoridad contra el ejército porfiriano, la revolución armada, encabezada por Francisco I. Madero, finalmente tenía la oportunidad de tomar una plaza de importancia como lo era Ciudad Juárez. Pero por diversas razones Madero no daba la orden de atacar. Mientras tanto, Pascual Orozco y Francisco Villa se impacientaban al grado de irse a tomar un helado al Paso, Texas, mientras los federales se burlaban de ellos llamándoles robavacas, inútiles y cobardes. Finalmente, la mañana del 8 de mayo pasó lo inevitable. Entre insultos y amenazas, quizá influenciados por algún aguardiente, obedeciendo una orden secreta, o simplemente por entretenimiento, alguien tiró un balazo desde las líneas maderistas, y este fue correspondido por los federales, y ya en la tarde la cosa estaba ardiendo. Madero intentó calmar a sus hombres, pero la mecha ya estaba bien encendida. Orozco y Villa, con más ganas de tirar plomazos que contener a su gente, le informaban que el ataque general ya no lo podían frenar. Pues si es así, ¿qué le vamos a hacer?, dijo el coahuilense. Entonces la artillería tumbó muros, las ametralladoras cerraron calles, las brigadas que logró contener Madero fueron autorizadas para acudir al frente y los hombres continuaron luchando toda la noche. Al día siguiente prosiguieron el avance hasta el núcleo federal, rompiendo paredes y atravesando casas con barretas. Se hicieron prisioneros, pero algunos eran ejecutados según les diera la gana a sus captores. Mientras los atacantes se turnaban para ir a la retaguardia por agua, comida o dormir un poco, los soldados porfirianos prácticamente tenían 24 horas de combate continuo, pocos víveres y grandes bajas. Con todo, continuaron combatiendo en esas condiciones hasta la mañana del 10 de mayo, cuando el general Juan Navarro se tragó su orgullo y desplegó la bandera blanca. Madero procuró salvar a los oficiales federales, mientras que con bandera en mano, Roque González Garza se montaba en su caballo para conmemorar la victoria histórica. El castillo de naipes de Porfirio Díaz comenzaba a derrumbarse. El 17 de mayo se firmó un armisticio de 5 días aplicable a toda la República Mexicana. Al término de este se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, lo que dio fin a la revolución maderista. El día 25 de mayo, Porfirio Díaz se presentó en la Cámara de Diputados para entregar su renuncia ante el Pleno, mediante un documento en el que declaraba, y cito: "El pueblo mexicano, ese pueblo que tan generosamente me ha colmado de honores, que me proclamó su caudillo durante la guerra de intervención, se ha insurreccionado en bandas milenarias armadas, manifestando que mi presencia en el ejercicio del supremo poder ejecutivo es causa de insurrección. No conozco hecho alguno imputable a mí que motivara ese fenómeno social, pero permitiendo sin conceder que pueda ser culpable e inconsciente, esa posibilidad hace de mi persona la menos a propósito para rescisionar y decir sobre mi propia culpabilidad. En tal concepto vengo ante la suprema representación de la nación a dimitir sin reserva el cargo de presidente constitucional de la República". El 31 de mayo, Díaz abordó en el puerto de Veracruz el barco de vapor Ipiranga con rumbo a Europa, donde permaneció en el exilio hasta el 2 de julio de 1915, fecha en que falleció. Tomaría posesión Francisco León de la Barra como presidente interino, integrando a su gabinete a porfiristas, maderistas e independientes, incrementando aún más las tensiones del país, como las suscitadas entre el nuevo gobierno y Emiliano Zapata, pues de la Barra reorganizó a parte de los guerrilleros en cuerpos rurales, cosa a la que se oponía el morelense, y impedía que primero se cumpliera lo prometido por Madero en el Plan de San Luis en el rubro de restitución de tierras.
Ante esa situación, Madero se encontró en medio de la postura del presidente interino, la cual era apoyada por los hacendados del estado de Morelos y los reclamos de las tropas revolucionarias, que pedían que se cumpliera lo prometido. Intentando conciliar, Madero se reunió con Zapata en Cuautla el 18 de agosto de 1911, donde se comprometió a resolver el problema agrario a cambio de que las tropas zapatistas fueran licenciadas. Además, le pidió que confiara en las negociaciones del gobierno. Al principio, De la Barra pareció estar de acuerdo con las peticiones de Zapata, pero en lugar de continuar las pláticas ordenó al general Victoriano Huerta, quien se encontraba en el mismo estado de Morelos, que reprimiera por la fuerza al movimiento zapatista. Madero tuvo que salir huyendo de vuelta a la Ciudad de México, mientras que Zapata y algunos de sus pocos hombres se replegaron hacia las sierras de Puebla y Guerrero. Poco después, Zapata realizaría un manifiesto dirigido al pueblo de Guerrero en el que acusó a los traidores científicos de querer retomar el poder, mientras que por otra parte exculpó a Madero. Adicionalmente, proclamó la existencia del Ejército Libertador del Sur, y en medio de dichos conflictos se comenzó a preparar la próxima elección. Madero formó el Partido Constitucional Progresista basado en el antireeleccionista y el Plan de San Luis, el cual presentaba como fórmula a Madero en la presidencia y José María Pino Suárez para la vicepresidencia. El Partido Nacional Católico, fundado el 13 de mayo de 1911, presentó a Madero para la presidencia y De la Barra a la vicepresidencia. El Partido Reyista, por su parte, proponía a Bernardo Reyes para la presidencia y el Partido Liberal Puro proponía a Emilio Vázquez Gómez. Las elecciones se realizaron en el mes de octubre, resultando ganadores Francisco y Madero a la presidencia con el 99% de los votos y José María Pino Suárez a la vicepresidencia, dando inicio a su mandato el 6 de noviembre. Soldados de la República, me dirijo a todos, a los que formaron parte del Ejército Federal y a los que formaron parte del Ejército Insurgente. La guerra ha terminado. Todos los mexicanos debemos celebrar el hermoso triunfo. Durante este periodo de transición, el 27 de noviembre de 1911 se modificó la Constitución en los artículos 78 y 109, prohibiendo así las reelecciones del presidente y vicepresidente, aunque este último podría postularse en el periodo siguiente. Además, en diciembre de 1911 se formuló la ley electoral, misma que fue reformada en mayo de 1912. La instauración de dicha ley tenía como finalidad ampliar la libertad electoral y limitar la intervención estatal en las elecciones y expandir el universo de electores, buscando una mayor igualdad electoral. Durante el mandato de Madero se transformó casi en su totalidad la pirámide del poder. Llegaron nuevos gobernadores muy diferentes a los que habían participado en el gobierno de Díaz, además de que los viejos jefes políticos se vieron desplazados por un nuevo aparato gubernamentario dominado por las clases medias, aunque obreros y campesinos siguieron relegados de los procesos políticos. 2 días después de la toma de posesión de Madero, el presidente envió un representante a Morelos pidiendo que Zapata licenciara a sus tropas. Zapata puso como condiciones que el gobernador del estado, Ambrosio Figueroa, fuera removido del cargo, el retiro de las tropas federales, indulto y salvoconducto para los integrantes de su ejército y el establecimiento de una ley agraria que mejorara la calidad de vida en el campo. Madero rechazó las condiciones y envió al ejército a Villa de Ayala, donde establecieron un cerco y abrieron fuego con la intención de terminar con el movimiento. Zapata y sus hombres lograron huir al estado de Puebla y el 28 de noviembre dieron a conocer el Plan de Ayala, documento redactado por Otilio Montaño y firmado por elementos del Ejército Libertador del Sur. En dicho documento se acusó a Madero de haber impuesto al vicepresidente y a los gobernadores de los estados en contra de la voluntad popular. Se le acusaba de dictador y estar en contubernio escandaloso con el partido científico, hacendados feudales y caciques opresores y enemigos de la revolución. Además, se le reconocía como jefe de la revolución a Pascual Orozco, y en caso de que este no aceptara, quedaría como el jefe Emiliano Zapata. Al enterarse del Plan de Ayala, el presidente Madero redobló los esfuerzos por terminar con el movimiento sin conseguirlo, lo que al mismo tiempo lo llevó a una mayor enemistad con los hacendados, y a lo largo de 1912 la lucha entre zapatistas y el gobierno fue reduciendo su intensidad, entre pocos y pequeños grupos rebeldes zapatistas y las tropas del general Felipe Ángeles, quien había recibido instrucciones de Madero de que la lucha no fuera excesivamente violenta. Y ahora,
Desde el momento en que Pascual Orozco desobedeció las órdenes de Madero y se dirigió a atacar a Ciudad Juárez, se rompieron relaciones entre estos dos personajes. La situación se agravó cuando no fue elegido para formar parte del gabinete del gobierno provisional, formado tras la firma de los tratados de Juárez, y cuando durante las elecciones a gobernador de Chihuahua, Orozco perdió frente al candidato que Madero apoyaba, Abraham González. En marzo de 1912, Orozco desconoció al gobierno de Madero y llamó a levantarse en armas contra él por medio del Plan de la Empacadora. Su movimiento logró convocar a las clases populares, media y alta, además de que cobró fuerza después de derrotar a Villa. Victoriano Huerta fue encomendado por el gobierno maderista a sofocar la rebelión. Después de vencer al orozquismo, se convirtió en héroe nacional, ganándose además la confianza del presidente. Como reconocimiento del apoyo a Madero en los enfrentamientos contra las fuerzas de Orozco, el presidente nombró a Pancho Villa general en el Ejército Federal. Al principio estaba entusiasmado por su nuevo cargo, pero descubrió que las tropas federales lo despreciaban porque carecía de una formación militar formal. Harto de soportar el acoso de sus compañeros, pronto lo abandonó todo. El general Huerta fabricó varios crímenes y los atribuyó a Villa. Luego ordenó que lo condujeran a la Ciudad de México y que lo ejecutaran en el trayecto. Villa logró evitar 2 intentos de asesinato durante el viaje, solo para ser encarcelado al llegar a la Ciudad de México. Villa intentó fugarse. Después de un intento fallido, logró escapar de la prisión en la Ciudad de México con la ayuda de algunos miembros de la élite. Villa lo aceptó y condujo un vehículo que le proporcionó el abogado Carlos Jauregui para escapar a Estados Unidos, instalándose en El Paso, Texas, justo al otro lado de la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ya desde la toma de Juárez, Villa le había advertido a Madero que tuviera cuidado, pues estaba rodeado de gente que lo traicionaría y tenía voz de profeta. Bernardo Reyes, después de perder las elecciones, se refugió en los Estados Unidos por las amenazas recibidas por parte de los maderistas y desde San Antonio, Texas, lanzó el Plan de la Soledad en noviembre de 1911, el cual buscaba desconocer al gobierno de Madero. Regresó a México el 5 de noviembre, pero se encontró con que sus seguidores habían desertado, por lo que terminó entregándose a las fuerzas federales. En el estado de Veracruz, Félix Díaz, sobrino del general Porfirio, se levantó en armas el 16 de octubre de 1912, seguido de algunos militares de la zona. Sin embargo, el movimiento no tuvo la repercusión esperada y a los pocos días fue derrotado por tropas federales. El 26 de octubre fue capturado y remitido a Ciudad de México, donde fue encarcelado. Fue sometido a una corte de guerra que lo sentenció a muerte. A pesar de ello, bajo presiones de miembros de la Corte Suprema, porfiristas en su mayoría, la pena se le conmutó por prisión perpetua. Desde mediados de 1912 se había estado gestando una conspiración en la que participaron Rodolfo Reyes, hijo de Bernardo, y los generales Manuel Mondragón, representante de Félix Díaz, y Gregorio Ruiz. El día 9 de febrero se inició el golpe de Estado, que se consumó en 10 días. Por lo que es conocido como la Decena Trágica. Durante esa jornada se rebelaron los alumnos de la Escuela de Aspirantes de Tlalpan y una tropa del cuartel de Tacubaya. Marcharon en 2 columnas, una hacia Tlatelolco y otra hacia Lecumberri, con la finalidad de liberar tanto al general Bernardo Reyes como a Félix Díaz. Después de ser liberado, Reyes se dirigió hacia el Zócalo de la Ciudad de México, donde buscaba que la guarnición del Palacio Nacional lo secundara. Sin embargo, el general Lauro Villar, jefe de la plaza, ordenó el fuego, muriendo Reyes en el lugar. Félix Díaz, por su parte, se dirigió a la plaza de la Ciudadela, lugar donde estableció su cuartel. Mientras tanto, Madero salió de la entonces residencia oficial presidencial, el Castillo de Chapultepec, y se dirigió al Palacio Nacional, donde reveló al general Villar que había resultado herido durante el combate con Reyes, y encargó a Victoriano Huerta que sofocara la rebelión, mientras él salía a entrevistarse con Felipe Ángeles en Cuernavaca. Madero regresó confiado a la capital acompañado por el general Ángeles y Rubio Navarrete, que se había trasladado desde Querétaro. Huerta se encargó de retrasar y entorpecer los ataques, por lo que Gustavo Madero lo mandó a prender. El 17 de febrero, Huerta recusó los cargos de Gustavo, reafirmando su lealtad a Francisco y Madero. Este ordenó su liberación, recriminando a su hermano por impulsivo. El 4 de febrero de 1913, 5 días antes de la decena y 15 días antes de su trágica muerte, Gustavo recibió una lista increíble de conspiradores contra el presidente. Francisco Madero pensó que la lista podría ser falsa porque el nombre de Victoriano Huerta aparecía con un signo de interrogación, a pesar de que todos sabían que Huerta odiaba a Madero y que el golpe se iniciaría el 16 de marzo de 1913.
Cuando Gustavo comenzó a visitar cuarteles y depósitos de municiones, el general Manuel Mondragón y sus rebeldes aceleraron los planes. A las 2 de la madrugada del domingo 9 de febrero de 1913, un oficial vio tropas al mando del general Bernardo Reyes marchando en dirección a Tacubaya y avisó a su superior, quien a su vez informó a Gustavo Madero. Este salió corriendo y afirmó su control sobre la guardia de Palacio con un extendido discurso. A medida de que Reyes y sus tropas avanzaban sobre Palacio Nacional, su guardia abrió fuego y la escena trágica comenzó. Durante los primeros días, Gustavo compró comida para las tropas leales al gobierno. Sin embargo, los rebeldes lo arrestaron el 18 de febrero y lo llevaron al cuartel general de Félix Díaz y Manuel Mondragón. Después de encarcelarlo y posiblemente torturarlo, los hombres de Mondragón lo mataron, alegando que había intentado fugarse. Ese mismo día, Huerta y Félix Díaz habían firmado el Pacto de la Ciudadela, también conocido como Pacto de la Embajada, debido a que fue firmado en la embajada estadounidense en presencia de Henry Lane Wilson. El pacto establecía el compromiso de Huerta de apresar al presidente y disolver al ejecutivo para tomar la presidencia de la República de forma provisional, a fin de que, llegadas las elecciones, Félix Díaz fuera nombrado presidente. Ya para este punto, Madero y Suárez habían sido apresados y obligados a renunciar. Pedro Lascurain asumió interinamente la presidencia y nombró a Huerta secretario de Gobernación. A los 45 minutos renunció y Huerta asumió el mandato legalmente. Huerta recibió el apoyo de algunos militares leales al régimen porfirista y el de Henry Lane Wilson, embajador estadounidense en México, quien tuvo una buena relación con Porfirio Díaz. Una de las primeras medidas de Victoriano fue ordenar el asesinato de Madero y Pino Suárez, quienes se mantenían animados pensando que serían llevados a Cuba, pero tras conocer la muerte de su hermano, Madero perdió toda esperanza. A las 10 de la noche del 22 de febrero de 1913, cuando se disponían a dormir, Madero y Pino Suárez fueron interrumpidos por el coronel Joaquín Chicarro, quien les informó que serían trasladados a la penitenciaría. Sabiendo que el final estaba cerca, Madero se despidió de Felipe Ángeles, quien también estaba detenido, con un "Adiós, mi general, nunca volveré a verlo". Cerca de las 11 de la noche, Madero fue subido a un automóvil, Protos y Pino Suárez a un Peerless o un Packard. Fueron trasladados al Palacio de Lecumberri. A su llegada se le indicó al grupo que debía entrar por la puerta trasera. Madero le dijo al mayor Francisco Cárdenas que no había ninguna puerta trasera. Los automóviles se detuvieron, Cárdenas obligó a bajar a Madero y en cuanto éste puso un pie en tierra, Cárdenas le disparó en la cabeza. Pino Suárez también fue obligado a bajar de su auto. Al bajar, el teniente Rafael Pimienta le disparó, pero al ver el fin de Madero, Pino Suárez trató de huir, ya herido por su primer balazo y gritando "¡Socorro! ¡Me asesinan!". El teniente Pimienta y los soldados que lo acompañaban le dispararon inmediatamente y en grupo. En total, Madero recibió 2 disparos en la cabeza, Pino Suárez recibió 13, también en la cabeza. Con esto terminaría la primera etapa de la Revolución Mexicana, la misma que se extendería hasta 1921 y que sería un parteaguas en la historia de nuestro país. Héroes y villanos, gloria y tragedia, en eso se resume nuestra historia. Será el dolor inevitable, la parte cruel de esta separación. Y así terminamos el episodio 33 de Hablemos de Historia con una nota un poquito baja, un poquito triste, pero a final de cuentas esperando que te haya gustado, que te hayas entretenido o que hayas aprendido algo nuevo. Y me gustaría que no terminaras de oír este capítulo sin que le dieras seguir en Spotify o suscribirte en Google y Apple Podcast o en YouTube. Es totalmente gratis y así te mantienes hablando de historia con tus compas y tus familiares. De la misma manera, me gustaría agradecerte por formar parte de este proyecto que día a día crece un poquito más gracias a algo tan simple como que escuches este u otro capítulo. Así que muchas, pero muchas gracias, sensual e histórico escucha. Y ahora sí, es momento de despedirnos, amigos. Bienvenidos a la segunda temporada de Hablemos de Historia. Ya saben que yo soy Alex Martínez. Síguenos en Instagram como @hablemospodcast, podcast con doble T, y Facebook como Hablemos de Historia. No olvides lavarte las manos, hacer tu tarea, hablar de historia y cuidar el planeta. Esto fue palabra de Francisco y Madero.